Y vamos de inmediato a otro tema porque un respaldo unánime en la Cámara de Diputados tuvo el proyecto que promueve la inclusión, la atención integral y protección de los derechos de las personas que padecen del trastorno de espectro autista, el TEA. La propuesta ya quedó en condiciones de convertirse en una ley de la República, por eso queremos profundizar en este tema junto al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Ya nos acompaña hasta ahora. ¿Cómo está, ministro? Un gusto saludarlo. Muy buenas tardes, Davor. ¿Cómo estás tú? Bueno, lo primero, ministro, ¿cuáles son los beneficios que trae esta nueva ley para las personas que son o que pertenecen al espectro autista? Bueno, esto es una innovación dentro de nuestra legislación súper importante, porque lo que estamos acá tratando de avanzar con este proyecto de ley es comprometiendo al Estado de Chile primero a reconocer la neurodiversidad, que es algo que no se estaba reconociendo dentro de la legislación chilena, pero más allá de eso es poder, como objetivo, tener igualdad de oportunidades para todas las personas que hoy día tienen el trastorno del espectro autista y que están además muchas veces limitados por exclusiones o por muchas veces discriminaciones y también faltas de la atención de salud. Además, las familias, muchas veces las cuidadoras, los cuidadores, no son reconocidos en cuanto a su trabajo que muchas veces realizan, teniendo que postergar sus vidas profesionales o sus vidas académicas, y eso lo que genera es una situación familiar, social, que muchas veces se desconoce, que con este proyecto salen a la luz y hay compromisos concretos que comprometen al Estado a un presupuesto, según el informe financiero, de cerca de 62.000 millones de pesos anuales cuando este proyecto llegue a implementarse en régimen. Así que incluye una serie de prestaciones, la mayoría desde el Ministerio de Salud, pero también nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Social también contribuimos y colaboramos con algunas medidas desde Senadis, que es el Servicio Nacional de la Discapacidad, cuando aquellas personas con trastorno de espectro autista caen en una situación de discapacidad, pero también a través del Chile Crece Contigo, en conjunto con Salud, para la detección temprana de esta situación, de este trastorno, y de esa manera poder abordarlo de manera mucho más temprana, por ejemplo, con material de aumentación comunicativa, los famosos pictogramas que muchas veces las familias demandan que el sistema pueda tener para la mejor comunicación de los niños, niñas que hoy día tienen el trastorno del espectro autista. Ministro, y más allá de la fuerza de la ley que está a punto de promulgarse, ¿cómo se va a lograr una mayor inclusión? ¿Va a haber, por ejemplo, alguna campaña de concientización para el resto de las personas que vivimos en el país, que quizás algunos no comprenden lo que significa pertenecer al espectro autista? Hay que cambiar las conductas probablemente en algunas labores cotidianas también. Así es, bueno, de hecho la propia ley establece la obligación para que el Estado, a través del gobierno, tenga que ir comunicando no solamente los contenidos de esta ley, sino el avance periódico de esta ley, que, como te decía antes, uno de los aspectos más fundamentales es la detección temprana, pero también el acceso a las prestaciones en materia de salud y, por supuesto, también en términos educacionales, varias medidas para impedir que existan exclusiones y, por lo tanto, capacitar a las personas que interactúan en el sistema, funcionarios públicos, pero también a quienes están durante todo el proceso educativo. Entonces establece principios al comienzo, luego establece deberes del Estado, luego también establece derechos de las personas, tanto en materia de educación, en materia de salud, para las personas, tanto niños, niñas, adolescentes, pero también personas adultas que hoy día tienen el trastorno del espectro autista, y de esa manera tratar de avanzar de manera integral. Y uno de los compromisos también, que es una demanda muy sentida por parte de las comunidades, de las familias que tienen un integrante con trastorno de espectro autista, es que pueda, en la próxima vez que se tengan que revisar las garantías explícitas de salud, la GES, que se pueda tener una investigación detallada, un informe para ver la posibilidad de incorporar el trastorno del espectro autista dentro del GES. Así que ahí hay también un compromiso que hay como Estado, ahora que es ley, para que el gobierno que le toque asumir esta nueva revisión de las garantías explícitas de salud tenga que tener un informe antes de tomar la definición de qué enfermedades o patologías son incorporadas. Ministro, ¿y no se puede haber avanzado en eso un poquito más, haber incorporado ahora las prestaciones de las personas de espectro autista al GES, haberlo incorporado ahora ya, pensando en que este es un proyecto prioritario del presidente Gabriel Boric? ¿Por qué esperar hasta el próximo gobierno?
Así es. Bueno, lo que pasa es que para poder tener una garantía explícita de salud, lo que se necesita es tener estudios e informes de prevalencia, es decir, de cuál es el porcentaje de la población que tiene para así garantizar como Estado y saber cuánto podría ser estimado el costo de asegurar y por lo tanto garantizar, como lo dice, garantías explícitas de salud. No existe hoy día un estudio de prevalencia en cuanto al trastorno del espectro autista, pero uno de los compromisos que está explícito dentro de este proyecto de ley, que lo asumió también la ministra de Salud, es que en la próxima encuesta que se haga, sobre todo respecto a la prevalencia en patologías en niños y niñas y adolescentes, va a ser incorporada el estudio del trastorno del espectro autista de tal manera de tener una prevalencia y con ese estudio de prevalencia poder avanzar a la siguiente etapa. Entendemos que hoy día es un gran paso, un paso, la verdad, bastante histórico. Estuvimos con las organizaciones que han empujado durante mucho tiempo este tema. Estaban felices las parlamentarios y parlamentarias de forma transversal reconocer públicamente a la diputada Carolina Marzán, que fue la autora de este proyecto, junto con un grupo de parlamentarios y parlamentarias que la apoyaron en las comisiones. Luego se fue generando una dinámica de mucho apoyo. Las mismas organizaciones presentaron indicaciones, muchas de las cuales fueron acogidas en el trámite. En el segundo trámite, la senadora Yana Proboste, que estuvo a la cabeza de la comisión, la senadora Pascual, también estuvieron muy presentes, el senador Felipe Cast y distintos senadores y senadoras que también aportaron para que este proyecto se mejorara y hoy día en la Cámara de Diputados saliera despachado para que en los próximos días o semanas podamos promulgarlo acá desde el gobierno y dar una muy buena noticia para todas las familias que han estado durante tanto tiempo esperando esta ley. Y esto, ministro, perdón, cuando se ha promulgado en los próximos días por el presidente Boric, probablemente ya después de las vacaciones, ¿va a entrar en régimen de inmediato o tiene un plazo donde paulatinamente va a ir entrando en régimen? Y si va a ser en todo el país de inmediato o va a hacerse una experiencia piloto, por decirlo de alguna manera, en algunas regiones. A ver, hay distintos plazos que están establecidos en los artículos transitorios, pero, por ejemplo, dependiendo de la cantidad, por ejemplo, va a ser gradual en términos de edad. Entonces, hay cierta cantidad de meses en los niños y niñas cuando nacen, donde se va a actuar de manera más temprana y luego la siguiente etapa va a ser de los niños en otro tramo etario en función de los meses para así ir avanzando, al menos en lo que tiene que ver con la detección temprana en materia del trastorno espectro autista en niñez. Y hay una serie de compromisos en los cuales están establecidos los artículos transitorios con una gradualidad, pero que debiese tener a Chile en una mucho mejor situación que la que tenemos actualmente en los próximos años. Ministro, en otro tema, usted fue acusado constitucionalmente la semana pasada. Ayer tocó ventilarse ahí en el Congreso la acusación a la exministra de Justicia. Ambas fueron rechazados. Sin embargo, ahí en el gobierno lo toman esto como una advertencia de la derecha política, ¿o no? A ver, la verdad es que nosotros como gobierno entendemos la condición de minoría que tenemos tanto en la Cámara de Diputados y Diputadas como también en el Senado. Sin embargo, y entendemos también la legitimidad que se tiene dentro de las facultades para poder presentar una acusación constitucional. Sin embargo, las dos acusaciones presentadas fueron bastante contundentes los argumentos que la defensa, tanto en nuestro caso como en el caso de la exministra Marcela Ríos, no habían razones ni fundamentos jurídicos para poder presentar o para poder avanzar estas acusaciones, y eso la mayoría de la Cámara de Diputados y Diputadas, que en este caso no es una mayoría oficialista, sino que tuvimos que convencer a parlamentarios y parlamentarias que no son de gobierno, tuvieron a bien que no avanzaran estas acusaciones al Senado. Así que de esa forma nosotros damos inicialmente por superado este capítulo de acusaciones y esperamos que ahora, con noticias como la que tenemos hoy día, de una ley del trastorno espectro autista, que es una ley súper transversal, con proyectos de ley como los beneficios sociales y económicos que hemos anunciado junto con la ministra Jara y con el ministro Marcel, que se están tramitando, y junto con otros proyectos que yo creo que pueden ir a abordar los problemas que las personas están viviendo día a día, los proyectos en materia de seguridad también que están trabajando desde Interior, puedan ver la luz. Así que esperamos que ojalá nosotros, sacando las conclusiones, sacando los aprendizajes propios del caso, podamos en los próximos meses dar a conocer a la ciudadanía todas las cosas que nos pueden unir, como por ejemplo los beneficios sociales, el aumento del bono marzo, la inclusión de 900.000 niños y niñas y adolescentes en el subsidio único familiar y su aumento en un 20% en el monto, o también todos los temas relacionados con el bolsillo familiar
familiar electrónico para poder ayudar a las familias en el alza del costo de la vida. Como esas, Ministro. hay muchas medidas más que esperamos puedan, la reforma de pensiones que está avanzando también y la reforma tributaria, que pueden ser noticias muy buenas para la mayoría de la población. Ministro, pero respecto a las acusaciones constitucionales, y apelo a su experiencia y además al conocimiento que usted tiene del Congreso luego de haber estado allí largos años, ¿esta va a ser la tónica del año 2023, esto de que desde la moneda se dice algo y desde el Parlamento de inmediato se quita el piso? Lo vimos hoy día nomás, o lo hemos visto durante esta jornada con la ministra Carolina Toa, que anunció que había prácticamente interés o deseo de sentarse a la mesa con la oposición, y desde la oposición en la Cámara de Diputados dicen no hemos llegado a ningún acuerdo, está equivocada la ministra. ¿Usted cree que va a ser la tónica, el tono que va a marcar el año? A ver, esperamos que no. Nosotros, al menos como gobierno, estamos haciendo todos los esfuerzos por acercar posiciones, por tratar de sentarnos y crear espacios de diálogo, pero el diálogo no es unilateral, el diálogo tiene que ser bilateral o muchas veces multilateral. Y por lo tanto, desde el gobierno siempre van a estar las puertas abiertas para poder establecer espacios de conversación que nos permitan llegar a aquellos problemas que aborden, como lo ha dicho el presidente Gabriel Boric, tanto las inseguridades en materia de salud, de seguridad pública, las inseguridades en materia de en temas económicos o las inseguridades en materias sociales, que son el foco del presupuesto 2023. Así que nosotros al menos esperamos que este año se trate de esos temas y no muchas veces de las rencillas o vendetas políticas que existen, sabemos, pero que muchas veces quitan energía de lo verdaderamente importante, que es lo que las familias nos están pidiendo. Ministro, y en esa disposición que usted manifiesta desde el gobierno de sentarse a conversar con todos, ¿también se sentarían a conversar con Franco Parisi, que llegó hoy día de vuelta al país? ¿Lo consideran un actor relevante o no? A ver, no tengo más antecedentes de su llegada o su incorporación, pero lo que sí, nosotros con todos los partidos políticos, obviamente desde el gobierno se está teniendo conversaciones, así que me imagino que con los representantes de su partido en el Congreso se están teniendo ese tipo de diálogo. ¿Pero a usted le parece que Franco Parisi es un actor relevante? Hoy día fue bien crítico con la administración del presidente Gabriel Boric, criticó la Cancillería, la relación con las Fuerzas Armadas, habló de que desde el gobierno se patrocina una constitución con alma merluciana. ¿Cómo reciben, cómo les llegan estas críticas? A ver, no he escuchado las declaraciones, por lo tanto no tengo mucho que referirme. Pero por cierto, insisto, el gobierno va a estar en disposición de hablar con todos los actores y las actorías políticas que quieran contribuir al desarrollo del país, ¿no? Las críticas constructivas siempre van a ser bienvenidas, pero cuando se tratan de denostar el trabajo que se está haciendo para mejorar la situación de las chilenas y chilenos, a veces obviamente eso puede retroceder las posibilidades de llegar a acuerdos. Así que al menos para favorecer acuerdos nosotros siempre vamos a estar disponibles del gobierno. Incluso conversar con Franco Parisi. Insisto, todas las personas que quieran avanzar hacia la construcción de diálogo constructivo, nosotros vamos a estar felices de poder participar. Ministro, ¿cómo observa lo que ha pasado durante esta semana con las relaciones internacionales de nuestro país? Problemas con Argentina, hemos visto problemas con Perú en el día de hoy. ¿Cómo lo ve usted siendo tan cercano además al presidente Gabriel Boric y compartiendo espacio ahí en La Moneda? Creo que el presidente fue bien contundente el día de ayer a responder desde Aysén, en mencionar cómo los detalles respecto a esta materia, particularmente a la buena relación que está sosteniendo el gobierno chileno con el gobierno argentino y que se dio por superado el impasse del otro día. Por lo tanto, no tengo mucho más que agregar. Ministro Giorgio Jackson, muchas gracias por conversar hasta ahora con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias, Davor, que esté muy bien. Chao, buenas tardes.